Asambleísta Margarita Carranco. Muy buenas tardes. Justamente yo soy una de las autoras de este proyecto de ley. Cuando fui presidenta de la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador, desde hace 6 años empezamos a construir un proyecto de ley en base a las historias de vida política de cada una de las mujeres, que en 8 talleres nacionales fueron contando cada una de ellas, muchas de ellas con lágrimas en los ojos, de todo lo que les sucedía. Encontramos historias hasta de sicariato en la provincia de Los Ríos, de un alcalde que cuando se enteró y cuando la concejala denunció actos de corrupción, para amedrentar y parar la denuncia, mandó sicariato. Aislamiento total, archivo de proyectos presentados por mujeres, meterse en las vidas personales a nivel de medios de comunicación de hombres en medios de comunicación contra mujeres políticas. Pérdida, tuvimos 3 mujeres que perdieron a sus hijos por el acoso permanente político en vista de que estaban embarazadas. Y puedo seguir contando 40 historias que las tenemos registradas y que las registramos en ese tiempo la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador. Gracias, Lourdes, por haber tomado la iniciativa de recoger la propuesta de la Asociación de Mujeres Municipalistas y ponerla justamente a discusión. Quiero decirles una cosa, compañeros y compañeras asambleístas, nunca debemos legislar de acuerdo a nuestra historia personal, porque nadie sabe lo que pasan las mujeres en los gobiernos locales, provinciales cuando eran consejeras y más aún mujeres de juntas parroquiales. Por eso nuestra historia personal debe estar como al margen y debemos tener la responsabilidad de investigar y escuchar antes de tomar decisiones. Quisiera preguntarles a la comisión cuántas veces se reunieron con la Asociación de Mujeres Municipalistas, cuántas veces escucharon a las mujeres políticas que fueron agredidas y violentadas psicológicamente, inclusive físicamente. Cuando hablamos de mujeres políticas, hablamos de mujeres que por elección o designación están en espacios de poder. También hablamos de mujeres de partidos y gremios. Quisiera que las mujeres asambleístas se pregunten alguna vez, ¿han recibido dentro de sus movimientos, partidos, gremios y otras representaciones políticas de las que vienen, o en este propio espacio de la Asamblea, acoso y violencia política? En una ocasión en la Asamblea Nacional, cuando un grupo de mujeres municipalistas nos acercamos a entregar un texto constitucional para que esto sea contemplado desde la Constitución, Alberto Acosta inmediatamente en su sensibilidad dijo: ¿acaso nosotros aquí en la Asamblea acosamos y violentamos a las mujeres políticas? Asambleísta, le interrumpo, tengo un punto de información del presidente de la comisión. Continúe nomás. Gracias. Quisiera que hay que diferenciar entre violencia política general y violencia política contra las mujeres en las relaciones de poder hombre-mujer. Porque la violencia política se produce en general para hombres y mujeres. Pero hay que distinguir cuánto de esa violencia tiene que ver con las relaciones de poder hombre-mujer. Porque hay una violencia generalizada de alguien que se opone al alcalde, al prefecto, al presidente, al ministro, etcétera, que puede recibir del otro lado violencia. Pero hay una violencia específica que tiene que ver con las relaciones de poder hombre-mujer. Es necesario legislar tomando en cuenta las diferencias sociales para construir la igualdad real. No hay nada más injusto que tratar igualmente a 2 personas frente a la ley cuando son socialmente diferentes. Respecto de las definiciones que según el informe están formuladas de una manera tan general y abierta como dijo el asambleísta andino, cabe decir que el proyecto de ley lo que hace en este artículo es explicar el espíritu de la ley, su parte filosófica, y no cabe, por tanto, confundirla con la tipicidad que más adelante está claramente establecida. Este proyecto de ley tiene un espíritu tutelar, preventivo y no punitivo, y eso es importante aclarar. Esta ley tiene un espíritu garantista
y es el mismo espíritu que guió la elaboración de la Ley 103, que fue definida en el marco del derecho alternativo para abordar un problema social tan grave como la violencia intrafamiliar. En esta Ley 103 no hay tipicidad de delitos. El proyecto de la ley tampoco lo tiene porque no es punitiva. Tipificar no es asunto de este proyecto por su naturaleza. El proyecto de ley presenta la necesidad de garantizar la participación política de las mujeres cuando hay peligro de que se violente o efectivamente se viole este derecho. Se acude ante el juez constitucional con el objeto de pedir garantías para el ejercicio del derecho a la participación política. Si el partido o movimiento no cumple con estas medidas tomadas por el juez, entonces y solo entonces se puede hablar de una penalidad. El proyecto de ley que presentamos aborda en esta ocasión un problema también real y muy grave para la democracia de este país: el discrimen, acoso y violencia a las mujeres en el ámbito de su participación política, y es un problema que está plenamente identificado, por tanto la ley está plenamente justificada por todas esas historias de violencia. El proyecto de ley pretende ser una acción positiva, es decir, un mecanismo con el cual se puede cerrar las brechas de poder entre los géneros cuando no haya más discriminación en razón de que leyes como esta ya no serían necesarias. Esta ley visibiliza y expondrá las miserias misógenas de algunos líderes patriarcales de los partidos y movimientos políticos, al igual que los líderes de parroquias, las ciudades, las provincias y el país, en contra de los derechos a la participación libertaria de las mujeres. Esperamos que este no sea el motivo de fondo que impulsa a solicitar su archivo. Probablemente sea preciso perfeccionar el proyecto de ley, pero para eso estamos los y las asambleístas. Nosotros podemos y debemos empatar de forma más exacta las disposiciones del proyecto con las garantías constitucionales y mantener la independencia de esta ley. No cabe descalificarla de entrada y solicitar su archivo si todas y todos sabemos que es una ley necesaria para el perfeccionamiento de la democracia y su institucionalidad. Si se archiva, les estamos quitando a miles de mujeres políticas un instrumento real de defensa de sus derechos y la esperanza de seguir ejerciendo sus derechos políticos en la toma de decisiones del país. Las estadísticas determinan que cada vez hay menos mujeres que se reeligen o quieren ser candidatas por todo lo que representa y ha representado en sus propias vidas. Es importante consolidar la igualdad entre mujeres y hombres a todo nivel. Para ello, la política pública y la institucionalización estatal debe garantizar la promoción de la igualdad real, insertando el enfoque de derechos en el diseño y aplicación de dichas políticas con el fin de lograr los cambios culturales necesarios para impulsar una sociedad con equidad social y de género. La discriminación de las mujeres políticas en este caso es doble: por ser mujer en un sistema patriarcal que se esfuerza por construir una igualdad con base en la diferencia de la mujer con respecto al hombre, y por ser política en cuanto su accionar se dinamiza en un terreno eminentemente masculino, en el cual las reglas del juego se han construido desde una visión androcéntrica. Es decir, que los hombres son tan diferentes y tan semejantes a las mujeres como las mujeres son diferentes y tan semejantes a los hombres. Ninguno de los dos sexos debe ser el parámetro o paradigma de lo humano, porque ambos, mujeres y hombres, son igualmente humanos. Frase de Alda Facio. Esta noción se complementa con el concepto de igualdad real, diferenciando de la igualdad formal, pues a pesar de que la Constitución se proclama la igualdad entre hombres y mujeres y hasta se prohíbe la discriminación basada en el sexo, la realidad es que la igualdad se reduce a la letra de las normas, pero produce desigualdad en la práctica y en la experiencia de las mujeres. En este sentido, Le queda un minuto, asambleísta. Termino. En este sentido, no basta con crear las condiciones para que las mujeres participen en el Estado y su institucionalidad, con la creación y el desarrollo de normas que consagran acciones positivas para el efecto, pues esta participación debe garantizar, más allá de la forma, a la presencia cuantitativa, creando condiciones que permiten ejercer las funciones
y los roles políticos de manera libre y legítima, sin ningún tipo de discrimen que ponga en riesgo los principios de la democracia real. Las mujeres de este país nos merecemos un proyecto de ley que nos permita defendernos de lo que nos puede pasar en el día a día de nuestra toma de decisiones. Muchas gracias.